Muy bien, me alegro de estar con ustedes en esta noche. Algo distinto, un viernes, pero podemos dar gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Gloria al Señor. Oramos, yo quiero que oremos. Padre, en esta hora creemos que tu Espíritu Santo está obrando como lo ha hecho a través de las canciones. Y hay un sentir en nuestro corazón de adorarte, de darte gloria. Eres nuestro bendito Padre Celestial. Y ahora, con reverencia, con temor a tu presencia, queremos abrir tu palabra y dejar que ella hable a nuestros corazones y siga obrando con ese poder que te pertenece a vos. Gracias, Señor. Obra en aquellos que van a ver este video. Obra sanidad en aquellos que están con dificultades físicas, Señor. Obra, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, nos acercamos a Nochebuena, Navidad no es ninguna noticia para ustedes como para mí. Pero vieron que por un lado hay un sentimiento como de romanticismo en todo lo que es Navidad. Luces, colores, cantidad de cosas que hasta uno escucha así, es el espíritu de Navidad. Pero yo le cuento, la primera experiencia que no tuvo nada que ver con esto en nuestras vidas, en mi vida, fue que de pronto mi familia había cometido algunos errores financieros, hubo que vender la casa, nos prestaron una casa en el campo y ahí fuimos como a 160 kilómetros de donde vivíamos. Eso fue un 16 de diciembre de 1967. Así que a las semanas festejábamos Navidad. Mi madre, con toda la tristeza de lo que estaba viviendo, vio en el patio de la casa un arbolito un poco chico y trató de ponerle algunas cosas como para decir, bueno, todavía vamos a festejar. Pero saben, éramos los tres, mi padre, mi madre y yo, y ahí estaba. Yo no entendía nada, tenía 15 años. ¿Qué estaba pasando en todo esto? A la vez, yo creía ser religioso, evangélico, pero no estaba mi vida entregada al Señor, así que menos que menos, sino había otra cosa, era una gran amargura, un sentimiento que casi ni hablábamos. Y cuando me entregué a Cristo, habían pasado de esta historia 3 años, la cosa cambió totalmente, no porque el ambiente haya cambiado, sino porque el Señor había nacido en mi corazón. Y eso es la idea más profunda que podamos llegar a tener. En tu mente, como en la mía, hay muchísimas cosas que pueden haberse dado a través de la historia en cuanto a las fiestas. Algunas peleas de familia, algunas carencias en lo que somos y lo que tenemos para ofrecer, muchísimas cosas que se van acumulando. Pero miren, aunque no las entendemos, yo quiero que miremos un poquito la palabra de Dios. Por un lado, quiero leerles Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice el profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, Él, por el Espíritu Santo, estaba dando una profecía como si fuera presente, ¿sí? Por eso dice Él, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y se llamará
y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de sus antepasados David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto, ¿qué? Suceda. O sea, hoy, después de 2000 años más atrás, más adelante de lo que fue el nacimiento, podemos decir, sí, Señor, sucedió. Amén. Ahora, como decíamos, lo importante del nacimiento de Jesús es que sea también en nosotros una vida nueva. De lo contrario, vamos a pensar que, bueno, la cosa no está bien. Ustedes vieron estos días la euforia del domingo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Algunos no se acuerdan. Sí, no. ¿Qué pasó? Pero la euforia de pronto comienza a pasar. ¿Sí? Porque todo ese tipo de cosas pasan. Pero miren lo que el Señor estaba diciendo acá. Dice, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado de David por toda la eternidad. Por toda la eternidad. O sea, uno mira los evangelios y en el principio de Mateo, de Juan, de Lucas, y descubre personajes. No voy a nombrar a todos, pero por ejemplo, aparece Zacarías, un hombre que tuvo que venir hasta Jerusalén, había que celebrar el oficio religioso como sacerdote. Él tenía un problema gravísimo. Como sacerdote, su esposa era estéril, no podía tener hijo. Había para esa época una calificación muy severa, muy traumática para la mujer. ¿Cuál era? Esta es estéril. Y para un sacerdote comprendía que no había una bendición de parte de Dios, porque la bendición era tener hijos. Pero él comienza a adentrarse a lo que era el oficio del sacerdote en el templo, y de pronto tiene una revelación. Te van a hacer un hijo, le tenés que poner de nombre Juan. Ahí les leo en el Evangelio, dice, Dios le había acercado a Dios un hijo, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le llamarán Juan, y tendrán gran gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino en ninguna bebida alcohólica, será lleno del Espíritu Santo antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría del Señor. O sea, le estaba dando a conocer los planes que el Señor tenía. Hermano, a través de eso y los otros personajes, tenemos que reaccionar. Hoy, usted y yo, nosotros
estamos en este tiempo, en esta dificultad global por algo. Hay un propósito de Dios, hay una misión a cumplir que cada uno tiene como un rol de padre o de tío o de abuelo o de esposo o de esposa, para que el propósito de Dios sea cumplido. Ahora, ¿vieron cuando dice, el Señor escuchó tu oración? ¿Cuál habrá sido la oración? Padre, dame un hijo. Padre, dame un hijo. Por eso es que tuvo una revelación a través de un ángel que esa oración iba a ser contestada. Nosotros próximamente vamos a decir, bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que el Señor te prospere. Y son frases que cada uno de nosotros las recibe. Ahora, cuando descubrimos que Él es el Señor de la eternidad, que mi vida y la tuya, que la nuestra vida está planeada de antemano, solamente yo tengo que entregarme a ese plan de Dios para que funcione de acuerdo a eso. Él dice, si seguiríamos leyendo más adelante, el juez dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Que no podemos, ya mi esposa en cierta edad. Bueno, no tengas miedo. Yo, perdone la paráfrasis, yo voy a hacer las cosas a mi modo. El otro personaje que veía era María. Cuando uno nota que María era una adolescente, los planes de María en esa cultura de esa época era llegar a ser una esposa, tener muchos hijos, colaborar con lo que era la casa, y de pronto un ángel le revela que los planes de Dios son superiores a todo esto, pero tenían un compromiso, entregar su propia vida al Señor. ¿Por qué digo esto? Cuando ella dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Qué le estaba diciendo? Me entrego completamente. ¿El riesgo cuál era? Su propia vida. ¿Cómo una jovencita podía quedar embarazada, comprometida para casarse? Pero ahí está la palabra del Señor que una vez más a través de las profecías se van cumpliendo. Alguien está dispuesto. Zacarías estuvo dispuesto. Isabel, la esposa, estuvo dispuesta. María estuvo dispuesta. Y es tremendo cuando dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludo mujer favorecida del Señor. El Señor está contigo, perdón. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. O sea, es posible que cuando uno recibe una palabra de parte de Dios quede como confundido. Una revelación ¿por qué? Porque todo mi ser comienza a notar que los planes, que los anhelos personales, que las cosas que eran como rutina de pronto comienzan a cambiarse, ¿o no? En el caso de Juan se le cambió la vida. Él iba a su casa, imagínense, se sentaba y uno podría decir, si fuera argentino, vamos a tomar unos mates, Isabel, ha sido una jornada difícil.
Me voy a descansar, voy a dormir. Y de pronto se encontraba que un bebé le rompía todo el silencio de la noche. Aquí María, toda la estructura de una jovencita que estaba dispuesta a comprometer, a casarse, el esquema se le cambia totalmente. Ahora, lo que me gusta de todos estos personajes es que la Biblia dice, Dios tenía planeado eso. No es que se levantó una mañana y dijo, bueno, Gabriel, anda avisale a María a ver si podemos arreglar este asunto, no sé cómo terminarlo, tengo que hacer nacer a mi hijo. No. Desde el principio Dios tenía estos planes. Y a mí me alegra saber que con mi vida, con la tuya, pasa exactamente lo mismo. Y ninguno de nosotros puede digitar, manipular los planes de Dios, sino entregarnos directamente a Él. Aún si usted se rehúsa a seguir los planes que Dios tiene para su vida, tiene que saber que va a tener consecuencias. ¿Sí? Si mencionamos a Sansón, Dios no planeó que Sansón cometiera errores y pecado, pero él tomó decisiones. Querido, nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad frente a la Navidad tiene que producir un cambio. Porque uno, sin querer, tiene la mentalidad del sistema que nos ha ido como empujando y formando. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? ¿Usted qué piensa ahora para mañana a la noche? Mate, torta frita. ¿Piensa en eso? Generalmente estamos tratando de decir, bueno, a ver, ¿voy a estar con mis hijos o voy a estar con algún otro familiar o tendré que ir a comprar algo? O sea, hay una mentalidad de Navidad como una fiesta personal. ¿Sí? ¿Qué tal si nuestra mentalidad llega a dar un giro y darnos cuenta que está bien todas estas cosas? No estoy, porque yo también lo vamos a vivir así como familia, pero que Jesús sea adorado, que Jesús sea el principal de todo esto que estamos viviendo. Dice que, siguiendo un poquito con los personajes, los ángeles fueron muy importantes en todo la revelación de Dios hacia las personas, ¿sí? Y por eso cuando José se encontró con una situación muy embarazosa, ¿y ahora qué hago? Se me rompe el matrimonio, ¿qué hago con esta? La denuncio y la llevan a la muerte a través de pedradas. ¿Qué hago? Y dice que el ángel, como mensajero del Señor, fue a José, su prometido. Era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva adentro fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, al repetirlo tantas veces y escucharlo, uno acepta por fe esta realidad. Pero ¿qué pasa con alguien que se va a casar? Le menciona un ángel del Señor: mirá, tu novia está embarazada. ¿Cómo? Ni un Facebook, ni un Instagram, nada que me lo haya avisado. Nada. ¿Cómo habráse absorbido él eso? Por eso es que cuando aún le dice
no tengas miedo de recibir a María. Qué lindo es darnos cuenta que aunque no entiendo todo el plan de Dios, entrego mi vida y deposito en Él la confianza absoluta. ¿Saben por qué? Dios no se equivoca. Jamás se equivocó conmigo. Yo me equivoqué con Él. Mis sentimientos me llevaron a varias cosas que no eran buenas. Pero Dios siguió insistiendo y sigue insistiendo con cada uno de nosotros. Lo hermoso, termino con este personaje. ¿Vieron que habla de sabios? No eran... no eran reyes magos. No es que uno negro, el otro... no. Eran astrólogos. Ellos miraban y observaban. Me parece que me equivoqué, no es astrónomos, no astrólogos. Sino uno se imagina como una bola de cristal ahí tratando, ¿no? Ellos vieron a una estrella y vinieron de kilómetros y kilómetros y kilómetros siguiendo la estrella. Y hay un detalle que mi esposa me comentaba que es real. ¿Qué pasó que tuvieron que ir a Herodes? Se había perdido la estrella. Estaban en el lugar, pero no sabían dónde era. Y cuando fue a propósito eso, no, dentro del plan de Dios estaba eso. Aún, no te sorprendas si de pronto sabés que esta era la voluntad de Dios, pero te sentís como perdido. Y ahora vos me decías que te sirva. Y mientras comienzo a servirte y a buscar la estrella que me va guiando, me encuentro que estoy en un desierto, no entiendo nada. Lo que me pasa no tiene nada que ver con lo que yo estaba pensando que debía encaminar. Pregunto entre nosotros, ¿cuántas veces nosotros hicimos la voluntad de Dios y las cosas comenzaron como a descarriarse o a enfermarnos, o problema económico, o las relaciones que se cortaron? Y uno dice, ¿y ahora? Bueno, algo pasó parecido y cuando ellos le declaran al rey, él empieza a buscar qué dice la profecía y todos coincidían, sí, acá van a ser. Bueno, vayan, búsquenlo y después vengan y me avisen. ¿Dónde quedó? Yo voy a ir a adorarle. Una buena artimaña de parte del diablo. Pero ellos fueron a adorarle. Lo último es que los pastores, un grupo de trabajadores, ¿cómo diríamos?, de poca importancia para los demás. Y les tocaba a ellos no solamente trabajar las 8 horas del día, pasaban la noche con los rebaños, cuidándolo de los lobos o los osos o los osos o los leones, porque tenían que pagar con su propio dinero lo que eran muertos por no impedir y cuidar a las ovejas. Pero aún ellos reciben una revelación de Dios y ellos como que se impactan tanto y van corriendo a descubrir si eso era verdad, con un propósito. ¿Cuál? Adorar al Señor. Lo que vuelvo a lo que decía al principio, nosotros tenemos que descubrir que Navidad es tiempo de adorar al Señor. Y lo adoramos dando gracias, lo adoramos compartiendo el Evangelio con los que ponen a nuestro alrededor, lo adoramos entregando completamente nuestra vida a Él. Aunque no entienda qué está pasando o qué va a pasar,
asegúrese que lo que va a pasar es porque usted ha entregado su vida a Dios. ¿A qué me refiero? ¿Saben que la decisión que usted tome en esta noche va a marcar su futuro? ¿Saben la decisión que mañana tome va a marcar lo que va a pasar el 2023? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros decidimos algo, marca el futuro. Muchos dirían, nuestro destino está marcado. No, lo vamos marcando a medida que tomamos decisiones, ¿o no? Él podría decir, bueno, tengo un negocio. ¿Por qué lo tiene? Porque un día tomó una decisión, ¿o no? ¿Qué sería lo que vas a terminar de la carrera? Biotecnología. ¿Te llevó a tomar decisiones para seguir esto? Unas cuantas. Jorge, ¿por qué es abogado? Porque tuvo que tomar una decisión y la tuvo que tomar cada vez que viajaba a la Universidad de Loma de Zamora y se presentaba. O sea, ¿me entiende lo que quiero decir? Uno podría decir, bueno, vamos a ver cómo viene la mano. No sirve. Aún como hijo de Dios. Vamos a ver cómo la gente se entrega a Cristo. No sirve. Yo tengo que cumplir con mi misión para orar y compartir el Evangelio de tal manera que las otras personas acepten al Señor. Amén. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ahora, está planeado de antemano. Solamente yo tengo que estar disponible entendiendo que esto viene del Señor. Yo comencé a contarles esa historia, pero el entregarme al Señor después de aquel de diciembre, después de 3 años, significó un cambio tremendo en mi vida, al punto que me permitió tener una esposa conforme a lo que Él había planeado y me permite hoy, aún hoy, estar aquí entre ustedes porque Dios lo había planeado. ¿Hubo que tomar decisiones? Claro que sí. Yo creo que lo he contado, pero el primer año que yo fui a estudiar, sucedieron cosas como la muerte de un tío mío muy querido que trabajaba con él. Mis padres, primero uno y a los pocos meses el otro, con fiebre hemorrágica que parecía que se morían. Y yo en ese tiempo le decía al Señor, no entiendo nada. Yo acepté que vos me llamaste a servirte y acepté venir abandonando todo lo demás a prepararme para servirte y están sucediendo cosas que no las entiendo. Pero la decisión de seguir firme en el camino del Señor trae como resultado una tremenda bendición. Amén. Yo no creo que María, ni José, ni aún Zacarías, ni los pastores podían comprender la dimensión de las decisiones que ellos estaban tomando. Hoy, después de tantos años, podemos decir, gracias por haberlas tomado. Gracias por haberse entregado a la voluntad de Dios. Gracias por adorar al que nacía con un propósito bien definido. Y por eso es que aún en Hebreos capítulo 2, versículo 14, quiero leerle este pasaje porque me parece impresionante lo que está diciendo. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos
los que ya vivían esclavizados por el temor de la muerte. ¿Usted se da cuenta de esto? ¿Por qué nació Jesús? Porque Dios tenía un plan. Y en ese plan tenía que nacer su Hijo como ser humano. Pasar, como dice el Evangelio, a través de... Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entregado. Y miren, ¿vieron que a veces uno le echa la culpa a Satanás? Y casi como que en todo, ¿no? Se me fue el colectivo, ese es Satanás. Llegué tarde al trabajo y Satanás se me vendió. Y acá me gusta una cosa, cuando de pronto dice, únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. ¿Por qué? Porque Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Hermano, ¿no les parece que podemos adorarlo a Él? Saber que Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Saber que nos hizo hijos suyos y nos dio el derecho y la autoridad de plantarnos firmes y decir, Señor, aquí estoy para adorarte por tu nacimiento, para adorarte por tu perdón, para adorarte porque tengo vida eterna. ¿Usted vio carteles en estos días de Maradona? ¿Sí? No, de Maradona. No, pero no está más. Ha pasado. Sí, vemos de Messi porque lo tenemos con nosotros. Pero qué lindo es saber que mi vida va a pasar en esta vida, pero paso a estar con el Señor. Hay eternidad, hay una certeza maravillosa. Yo me alegraba cuando Mabel estaba tratando de compartir con los hermanos acerca de cosas profundas, muy, muy profundas. Pero saber que hay una certeza, hay una esperanza de vida eterna. Por eso es que cuando dice, solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Aleluya. El nacimiento de Jesús como ser humano. Él llegó a la muerte, pero también de esa manera quebró el poder de la muerte y resucitó para darnos vida eterna. Yo a veces me imagino cuántos tremendos ricos, poderosísimas personas querrán comprar juventud y vida eterna. Y no pueden. No pueden, porque no se compra. Pero usted y yo podemos decir, voy a estar con el Señor siempre. Siempre. Lo que vivo hoy es pasajero. Por eso es que me entrego a Él de todo corazón. Tu realidad en estos días no sé cuál es, sinceramente. Solamente sé que algunos andan golpeando la cabeza, pero no, eso no es nada. Pero podemos estar viviendo distintas realidades. Aún sentir cierto dolor porque nos separan con alguna familia o no tenemos lo que quisiéramos en la mesa. Pero eso es pasajero, hermanos. Lo más importante es que adoremos al Señor. Hay algo que es maravilloso. Jesús nos da vida y vida en abundante. No la limitemos. Para eso yo tengo que rechazar, como decía hoy, toda esa mentalidad mal formada. ¿Vieron cuando Pablo aún dice, desechando esta... se me escapó ahí en
Efesios capítulo 4, que todo esto que está viciado, está enfermo, vistámonos de la nueva vestidura en Cristo Jesús. Y eso habla de una manera de pensar, una mentalidad encapsulada en nosotros que nos impide, motivando deseos, motivando envidia, motivando pobreza y miseria, motivando temor. Mire, cuando veía algunas noticias en estos días, cantidad de COVID que está aumentando, están pensando otra vez las mascarillas y vacúnese, vacúnese. Todo eso es volver a un sistema de temor que lo vivimos, ¿o no? Sí, lo vivimos, porque es la única manera de controlarnos. Satanás sabe, eso sí sabe muy bien, controlar a través del temor. Pero queridos, hemos sido librados de eso. Termino con un versículo. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido para adorarlo. Y que en esta Navidad sea ese el sentir nuestro. Venimos a adorarlo, venimos a adorarlo. Queremos adorar al que vive. Que este sábado a la noche o el domingo explote en cada uno de nosotros esa idea profunda. ¿Cómo no te voy a entregar todo lo que soy, todo lo que tengo? Si vengo para adorarte. Este nacimiento no es romántico, es esa base de decisiones. Oramos, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llevarnos a mirarte a ti por encima de todas las cosas. Gracias porque en tus planes hemos estado desde el principio. Solamente revélate a nosotros. Y que tu Espíritu Santo cumpla esa palabra que tú mismo dices, nos guiará a toda verdad. Oh, gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.